Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Cada 2 semanas tengo que viajar a un país diferente para servir en las conferencias de restauración familiar o para grabar los programas de radio o tu programa de televisión. En estos viajes tengo la oportunidad de encontrarme en los aviones o aeropuertos a grupos de misioneros que vienen a nuestras tierras para servir a los más necesitados. Así es, por cientos de años estos creyentes llamados misioneros han caminado por nuestras tierras cumpliendo el mandato de Cristo que dijo ir por todas las naciones haciendo discípulos. Proclamar el Evangelio, mi amigo, no solamente es repartir folletos o predicar en los púlpitos. También significa dar de comer a los niños de la calle, construir escuelas, fundar orfanatos, ayudar a los refugiados políticos, visitar al enfermo, acompañar a los ancianos, en fin, amar y abrazar a la gente en cualquier circunstancia. Si no amamos a nuestro vecino que le podemos ver, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no le vemos? Bienvenido a esta audición de 180 grados, televisión para el corazón. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad nuestro invitado es mi buen amigo Stan Jeter, quien es productor de la cadena de televisión CBN y también el fundador y productor del programa Mundo Cristiano. En un momento vamos a conocer a este buen amigo de 180 grados. Mientras tanto, quiero pedirte que te unas a nuestro esfuerzo por alcanzar nuestras familias. Puedes hacer tus donativos en nuestro portal que está apareciendo justo en este momento en tu pantalla. De esa forma podré continuar con este esfuerzo televisivo. Gracias por tu generosidad. Ahora vamos a ir a conocer un poco más de nuestro amigo Stan Jeter. Muchas gracias, Ernesto. Un privilegio estar acá. Mis padres eran misioneros. Entonces, cuando yo nací, estaban en La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba. Nací de nacimiento cubano y con mis 3 hermanos. ¿Ahí en La Habana misma? En La Habana. Y luego vivimos un tiempo también en Santa Clara. Estuvimos en Cuba hasta que yo tuviera 10 años de edad. Así que me acuerdo de algunas cosas. Sí. Pero solo una vez he regresado al país. Me interesa mucho el país y lo que está pasando ahí, pero la niñez fue linda, común, digamos. Hasta los 10 años en Cuba. ¿Y por qué tienen que salir de Cuba? Por el llamado, una visión de mi papá de servir a Dios en otro lugar. Como que tenía un llamado para ir a un lugar que en ese momento, para un misionero, era más difícil, que era el país de España. Okay. Así que estuvimos en España 1 año. Y de ahí, pues, realmente mi papá no encontró muchas puertas abiertas, así que se fue, pensó en radio. Y como él había tenido un programa en Cuba, sí, en vivo, en la cadena Azul, me acuerdo que decía siempre en la cadena Azul, y pensó en radio y se fue a Tánger, a Marruecos, que está al otro lado del estrecho de Gibraltar. ¿Cómo no? Ahí cerca de España, se puede ver España desde Marruecos, o por lo menos Gibraltar. Y ahí encontró que sí, que podía tener un programa de radio. Así que volvió a España para recoger a la familia y de sorpresa encontró que no le permitieron entrar, que era persona non grata, de pronto, ¿no? Por su actividad cristiana y en ese momento no era muy popular.
Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Y era, bueno, la religión tradicional y dominaba mucho. Así que, pero fue de Dios porque en Tánger, nos reunimos en Tánger y ahí estuvimos 4 años en Marruecos. Él con su programa de radio y descubrió, y eso fue una lección para mí, descubrió que en la radio tenía contacto con muchas personas más, con tal vez miles de personas. Se podía evangelizar a muchas otras personas a través de ese medio en aquellos años. Y me acuerdo que él tenía un pequeño estudio de grabación en la casa, en un cuarto ahí de la casa, Sí. y tenía un mapa de España. Y cada vez que recibía una carta de alguna parte ponía un alfiler, Un alfiler, me alfiler acuerdo de rojo. eso, sí. Y de pronto todo el mapa tenía sus alfileres. En cada rincón de España se escuchaba el programa. Era un canal, una emisora poderosa, ¿no? Y eso se me grabó en la mente, ¿verdad? El poder de radio, el poder de los medios. El poder de los medios de comunicación. En un momento me gustaría que ampliáramos de eso porque ahora eres el director de Mundo Cristiano que transmite CBN. Pero me interesaría volver a tu infancia. Si pudieras cerrar los ojos, no lo hagas, pero si pudieras cerrar los ojos, ¿cuál es el primer recuerdo que viene de Cuba? Bueno, yo me acuerdo cuando vivíamos en Santa Clara, medio en el campo, en las afueras de la ciudad, Sí. que vivíamos junto a la carretera principal del país. Y al otro lado de la carretera había un campo lleno de caña de azúcar. ¿Qué más? Y la mujer, la familia ahí, permitía que entráramos de vez en cuando con un machete y cortáramos una caña de azúcar y Sí. la pelábamos y bueno, ahí chupábamos el azúcar, muy rico, eso me acuerdo. Y también me acuerdo que un poco jocoso la señora ahí, cuando supo que íbamos saliendo del país, dice, tú volverás algún día, me decía. Un Interesante. muchachito de 10 años, 9 años. ¿Y recuerdas eso bien? Y me dijo, tú vas a volver cuando tengas un bigote así. Y así. Así que, bueno, volví una vez y quiero volver más. No tan grande el bigote. No tan pero- grande. ¿Qué recuerdas de España en tu niñez? De España, una vez que mi papá, en mi cumpleaños precisamente, creo que fue en los 10 u 11 años de edad que cumplí, que me llevó en una moto Vespa que teníamos. ¿Cómo no? Éramos 7 en la familia. Una motoneta de esas pequeñas. Una motoneta, sí. Y era todo lo que podíamos comprar ahí, conseguir, porque eran muy caros los automóviles, Sí. eran muy caros. Y entonces, para una familia de 7 solo teníamos una motoneta, así que nos turnábamos, ¿no? Algunos iban en bus o algo y el otro privilegiado iba con mi papá. Y, bueno, y en mi cumpleaños mi papá me llevó de viaje a El Escorial, creo que era, un lugar muy histórico que está cerca de Madrid. Sí. Hicimos un viajecito, todavía veo la foto que sacó en ese entonces, junto a la motoneta. Pero... Buenos recuerdos. Sí, sí, buenos recuerdos. ¿Tuviste una buena relación con el padre entonces? La verdad es que sí. Interesante porque mi papá tuvo mucha responsabilidad de iglesia. Sí. Y en Cuba estaba viajando constantemente por toda la isla. Era una posición de supervisión de muchas iglesias. Supervisor y superintendente, dicen. Pero y no estaba en casa mucho. Yo sé que hay muchos niños que cuando eso ocurre Se resiente. se resienten, Y ¿verdad? esa es la realidad. Quise traer el tema porque esa es la realidad de nuestra América Latina, ¿no? Tú y yo sabemos que se dice que de cada 10 niños van a crecer sin el padre biológico, 6 de ellos van a crecer sin el padre biológico, ¿no? Ay. Y eso crea mucho dolor. Y cuando tú dices que tenés buenos recuerdos de tu padre,
quise traer porque cuando te interrumpí me decías que lo veías a él trabajar en aquel pequeño estación de radio, ¿no? Y eso no sé, por alguna razón me dio la impresión de que tenías una buena relación con el padre. Y vamos a volver a eso, pero te corté. Contanos. No, con mi papá, aunque él no estuviera en casa, yo creo que la clave también era la actitud de mi mamá. La actitud de mamá. Porque ella no estaba resentida con la ausencia de... Ella con 5 hijos. Ella no culpaba al padre. 4 varones, 2 mellizos. Cuando nacimos, cuando estábamos los 4 éramos, yo tenía 4 años, un hermano con 2 y 2 bebés mellizos. La mamá tenía las manos llenas. 4, menos de 4 años de edad, ¿no? Las manos llenas. Y éramos muchachos normales. Sí. Nos peleábamos, hacíamos travesuras, ¿no? Y luego vino la hermanita también. Así que, pero mi mamá tuvo una actitud muy positiva. Nunca, jamás le escuché quejarse. Ni una sola vez. No me acuerdo de que se haya quejado ni una sola vez. Tenía una buena actitud. Y eso nos ayudó, aunque mi papá no estaba... Yo no tenía una relación muy cercana con mi papá, pero lo respetaba. En algún momento, cuando yo estaba en esos años de adolescencia, yo tenía la idea de que no quería ser como mi papá. Él era predicador, yo no quería ser predicador. Él era misionero, yo tampoco quería ser misionero. Yo quería hacer algo diferente. Pero era tal vez un poco de rebeldía, pero no es que estaba resentido con mi papá. Sí. Si usted acaba de encender su televisor, bienvenido. Está disfrutando de 180 grados. Junto con mis camarógrafos y cámaras, recorro Iberoamérica para traerle a usted experiencias de vidas cambiadas. Nuestro invitado de hoy es Stan Jeter y estamos grabando acá en el país de Panamá. Stan es hijo de misioneros y él mismo es un misionero en los medios de comunicación. Antes de continuar con la entrevista, le informo que nos podemos ver en las redes sociales del Internet. Así es, si me busca en el Facebook, solo escriba 180 grados o Ernesto Pinto y ahí me va a encontrar. También le animo a que nos apoye económicamente y usted lo puede hacer en nuestro portal que está apareciendo en su pantalla. Ahora sí, volvamos a la plática con nuestro invitado Stan. Explícanos, Stan, ¿qué es Mundo Cristiano? La visión que creo que viene de Dios y creo que es algo que Dios quiere hacer es de ayudar a la gente a ver lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque cuando nos fijamos en las noticias común y corrientes en la televisión, mucha noticia negativa, ¿cierto? Mucha noticia deprimente. Deprimente, sí. Y si te alimentas de eso, vas a quedar deprimido. Sí, y tenemos mucha gente deprimida porque depende totalmente de lo que escucha en las noticias. Y las crisis, y las guerras, y la economía, y tantas cosas, ¿verdad? Y lo que falta, lo que pasa es que sin querer, se forma una cosmovisión donde Dios no aparece. ¿Dónde está Dios en todo esto? No aparece para nada. Y el periodista, aunque tenga las mejores intenciones, el periodista que no conoce a Dios, es como que tiene un filtro en los ojos y no puede ver. Sí. Tal vez ve alguna cosa, pero no sabe interpretar, no sabe que es obra de Dios que está pasando. Una comunidad que se está transformando porque la gente se está convirtiendo, está mejorando su condición de vida. Su condición de vida, ya deja de jugar a los juegos de azar, ya deja de tomar, ya deja de gastar dinero en cosas, derrochar dinero, puede invertir ese dinero en la familia, en alimentar mejor a los niños, enviarlos a la escuela, comprarles zapatos. La familia, pintar la casa, la familia, la vecindad va mejorando, etc. Y es obra de Dios, porque todo comienza con Dios en la vida, Dios ayudándonos, quitándonos hábitos negativos, poniendo hábitos positivos, y de ahí entonces hay un efecto
multiplicador. Cierto. Y a veces hay comunidades, a mí me interesa mucho cuando encuentro esas noticias de comunidades enteras que han sido transformadas por la palabra, la presencia de Dios. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de buscar esas noticias. Sí. Mira, te doy un ejemplo. Nosotros también pasamos historias de cristianos perseguidos, como por ejemplo ahora en la India. Sí. Hay una persecución fuerte Cierto. de parte de hindúes radicales. No todos los indios son así, pero hay una minoría que es lo mismo en los países musulmanes. Hay correcto. una pequeña minoría que no tolera al cristiano, y entonces hay mucha persecución y muchos cristianos están sufriendo. Los golpean, les quitan trabajo, les echan de la vecindad, del pueblo, hasta los matan a veces. Nosotros en este lado del mundo no sabemos nada de Muy eso. poco sabemos. Muchas veces Hay hablamos unos de rinconcitos, sufrimiento. sí, donde eso sí sucede, como en Chiapas, Sí. México, en algunos lugares. Pero Escuché, perdona que te interrumpa, escuché que en uno de los países musulmanes, una vez que una persona acepta a Cristo, se convierte a Cristo, le quitan hasta el derecho del trabajo, ¿no? Y muchos terminan como esclavos. Sí. Bueno, hay casos fuertes. Nosotros informamos de esos casos. Pero la noticia buena, con todo eso, es que los cristianos en esa situación se fortalecen. Su fe cristiana brilla aún más y se ve como Dios suple sus necesidades aún en medio de la adversidad. Sí. Yo creo que ese es un mensaje en su fondo positivo, porque vemos que la fe cristiana resiste la persecución, es fuerte y nos levanta aún en las peores circunstancias. Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Eres luz en tinieblas, la esperanza al que espera y la paz al turbado. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en mi ciudad. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en mi ciudad. Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Eres luz en tinieblas, la esperanza al que espera y la paz al turbado. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en mi ciudad.
Gracias por continuar con nosotros. ¿Y qué tal si le cuenta a sus amigos y contactos sobre lo que estamos tratando de hacer con estas audiciones de 180 grados? Por favor, dígale que visiten nuestro portal en el internet y de esa forma ellos pueden compartir con sus amistades las buenas nuevas del Señor. Dios, mi amigo, está interesado en sanar nuestras tierras y a través de conocerle a Él es la única manera que podemos traer salud a nuestra nación. Es por eso que el tema de hoy es: usted y yo como misioneros o misioneras somos las manos de Dios. Voy a regresar a la entrevista con nuestro invitado y quiero preguntarle a mi amigo Stan. Stan, ¿qué influencia deberíamos de tener nosotros los comunicadores cristianos en nuestro mundo conflictivo? Bueno, yo creo que es cierto que tenemos que crear una generación nueva de comunicadores cristianos. La nueva generación que tiene implantada un chip de computadora acá, porque entienden rápidamente todo lo que tiene que ver con los medios son diferentes. Los medios. Esta nueva generación tiene mucha habilidad en comunicación, o por lo menos tienen mucho conocimiento técnico de cómo entrar a Facebook, cómo hacer muchas cosas. Pero lo que nosotros les tenemos que comunicar es cómo compartir su testimonio, cómo compartir palabra, pero en el lenguaje de ellos, para que aprovechen esas oportunidades y comuniquen. Tal vez ellos no van a salir a hacer cruzadas o inclusive a ser predicadores, ¿cómo no? Pero pueden dar testimonio. A través de los medios que tenemos. A través de los medios, sí. Y yo creo que es importante sembrar esa idea y entonces principios básicos de la comunicación, ¿no? Sí. La sencillez, tener una buena conclusión, dar ejemplos, dar palabra de la palabra, de la Biblia. Sí, volver al fundamento bíblico. Exactamente. Y con la práctica, pulir el lenguaje, no usar términos religiosos. Sí. Porque hay mucha gente que no entiende los términos que se usan en la iglesia. Usar lenguaje común y corriente y relacionarse con la gente directamente con cosas que ellos entienden. No sé si debería decirlo, pero esto es un poco personal. Me frustra un poco que muchas veces nosotros como iglesia, ¿no?, de reino, estamos dispuestos a enviar y a pagar por ir a un país lejano, pero muchas veces no estamos dispuestos a capacitar a nuestros jóvenes para utilizar los medios de comunicación que tenemos. Y creo que es un desafío que estamos enfrentando como iglesia, ¿no te parece? Exactamente, es discipulado. Tenemos que discipular a la próxima generación, no solo en el conocimiento de la palabra y en el amor por los perdidos y cómo ayudar, aconsejar y todo eso, sino también cómo comunicar ese mensaje. Qué buen elemento, ¿no? La oración en familia, creo que es importante. Y tal vez tú que has perdido esperanza, nos estás viendo y quieres darle una oportunidad a Dios. Dios es nuestra esperanza. La verdad es que Jesucristo vino para darnos esperanza y darnos una vida nueva. Y esa vida se aplica en el matrimonio, se aplica en el trabajo, se aplica con los hijos y con todos los temas del diario vivir. El mejor consejo que te puedo dar es: agárrate de Jesucristo. Lee la Biblia, busca algún cristiano para hablar con él y contar tu situación y pedir oración. Y Dios escucha el clamor del que lo busca con sinceridad. Stan, quiero agradecerte por venir a 180 grados. Un placer. Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros y espero que invite a Dios y tenga hoy la capacidad de dar un giro de 180 grados. Yo soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.